Thank you, brethren, for that beautiful. Gracias, hermanos, por ese himno tan hermoso. Not long ago, No hace mucho, una hermana soltera, I will call a la que llamaré Molly, came home from llegó a casa del trabajo para encontrar que 5 centímetros de agua cubrían todo el piso del sótano. immediately. She Inmediatamente se dio cuenta de que sus vecinos, con los que compartía las cañerías, debieron de haber tenido una cantidad exorbitante de ropa para lavar porque a ella le llegó toda el agua del sumidero. after calling a friend, Después de llamar a una amiga para que fuera a ayudarla, two began ambas empezaron a mover el agua y a trapear. then the door. Entonces alguien llamó a la puerta Her friend cried, y su amiga exclamó, "It's your «Son tus maestros orientadores». Molly laughed. Molly se rió. It is the last day of the «Es el último día del mes», respondió. but I can assure «Pero you puedo it is asegurarte not que my no son mis maestros orientadores». with bare feet, Descalza, wet trousers, con los pantalones mojados, el cabello sujeto con un pañuelo y un par muy elegante de guantes de goma, Molly made her Molly way se to the abrió door, camino hasta la puerta. but her stark Sin embargo, su aspecto deprimente no se comparaba con el espectáculo inusual que tenía ante sus ojos. it was Sí eran sus maestros orientadores. you could have knocked me over. Me quedé boquiabierta ante semejante sorpresa, me dijo tiempo después. Era un milagro de la orientación familiar, como el tipo de que las autoridades generales comparten en los discursos de conferencia. She went on, Y prosiguió. but just as Pero entonces, justo cuando intentaba decidirme entre darles un beso o el trapeador, ellos me dicen, discúlpenos, Molly, vemos que está ocupada y no queremos molestar. Ya vendremos en otro momento. and they were Y se fueron. who was it? ¿Quién era?, le preguntó su amiga desde el sótano. I wanted to Quise say decirle, ciertamente no eran los 3 nefitas, admitió Molly, pero me refrené and said very y dije con mucha calma, it was my eran los maestros orientadores, pero consideraron que no era un momento oportuno para darme el mensaje. brethren. Hermanos, May we briefly permítanme examinar brevemente el deber del sacerdocio que se ha descrito como el primer recurso de ayuda en la iglesia para las personas y las familias. entire force Se han sacrificado bosques enteros a fin de tener el papel para organizar y después reorganizar ese deber. Se han dado miles de discursos motivadores a fin de fomentarlo. Ciertamente ningún psicoanalista de la corriente de Sigmund Freud podría suscitar tantos sentimientos de culpa como los que ha provocado el tema. yet still No obstante, aún tenemos dificultades para siquiera acercarnos a un nivel aceptable en el cumplimiento del mandamiento del Señor en cuanto a velar siempre por los miembros de la Iglesia mediante la orientación familiar del sacerdocio. Parte de la dificultad que enfrentamos es la demografía cambiante de la Iglesia, lo sabemos. Con miembros repartidos en más de 30,000 barrios y ramas, ubicados en 188 naciones y territorios, es mucho más difícil visitar el hogar de nuestros hermanos y hermanas de lo que era en los albores de la iglesia, cuando un vecino enseñaba a otro vecino en lo que se conocía como enseñanza por cuadras. furthermore Además, in many units en muchas unidades de la iglesia hay un número limitado de poseedores del sacerdocio para hacer orientación familiar, con lo que aquellos que sí pueden servir tienen unas 18 o 20 familias o más que atender. there can also También puede haber problemas de tener que recorrer grandes distancias, el costo elevado y la poca disponibilidad del transporte y la ampliación de la jornada y la semana laborales. add to the Sumémosle a esto ciertos tabús sociales relacionados con las visitas sin anunciar safety y los problemas de seguridad que hay en muchos vecindarios del mundo. Bueno, empezaremos a ver la complejidad del problema. Hermanos, in the best of en lo mejor de ambos casos, in those y en donde las circunstancias lo permitan, la visita mensual a cada hogar sigue siendo el ideal que persigue la Iglesia. but realize Pero siendo conscientes de que en muchas partes del mundo no es posible lograr ese ideal,
y que hacemos que los hermanos se sientan unos fracasados cuando les pedimos que hagan algo que no se puede hacer realmente, la primera presidencia escribió el siguiente consejo útil e inspirado a los líderes en diciembre de 2001. Un consejo de mucha utilidad. Hay algunos lugares de la iglesia, escribieron, en donde no es posible realizar la orientación familiar en cada hogar todos los meses, debido a un número insuficiente de hermanos activos y a otros varios desafíos locales. Ya se mencionaron algunos. Cuando prevalezcan tales circunstancias, los líderes deberán hacer lo mejor que puedan para utilizar los medios disponibles para velar por cada miembro y fortalecerlo. Hermanos, si en mi barrio o rama me enfrentara a ese tipo de circunstancias difíciles, mi compañero del sacerdocio arónico y yo aplicaríamos el consejo de la primera presidencia, que ahora es una norma del manual, de esta manera. Primero, sin importar cuántos meses tardáramos en lograrlo, nos esforzaríamos por cumplir con el mandato de las Escrituras de visitar la casa de todos los miembros, estableciendo un calendario que nos permitiera llegar a esos hogares siempre que fuese posible y práctico. En este calendario estaría la prioridad principal de disponibilidad de tiempo y la frecuencia de tener contacto con aquellos que más nos necesitan. Los investigadores a quienes estén enseñando los misioneros, los conversos recién bautizados, los enfermos, los que estén solos, los menos activos, las familias monoparentales que aún tengan hijos en el hogar, etc. Mientras seguimos nuestro calendario para visitar todos los hogares, lo cual podría tomar varios meses, haríamos otro tipo de contacto con las personas y las familias de la lista a través de cualquiera de los medios que el Señor ha dispuesto. Ciertamente, velaríamos por nuestras familias en la iglesia y, como dice en las Escrituras, hablaríamos unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Además, haríamos llamadas telefónicas, mandaríamos correos electrónicos y mensajes de texto. Incluso enviaríamos un saludo por una de las muchas redes sociales disponibles. Para tratar necesidades especiales, podríamos enviar un pasaje de las Escrituras, una línea de un discurso de conferencia general o un mensaje mormón extraído del abundante material que hay en lds.org. En palabras de la primera presidencia, lo haríamos lo mejor posible en nuestras circunstancias y con los recursos que tuviésemos. Hermanos, la súplica que hago esta noche es que eleven la visión que tienen de la orientación familiar. Por favor, véanse a ustedes mismos de maneras nuevas y mejores como emisarios del Señor a sus hijos e hijas. Eso implica dejar atrás la tradición de un calendario frenético más propio de la ley de Moisés, en el que se apresuran al final del mes a dejar un mensaje de las revistas de la iglesia que la familia ya ha leído. Antes bien, esperaríamos que dieran comienzo a una era de interés genuino en los miembros y orientado al Evangelio, en el que velan y se cuidan los unos a los otros y abordan las necesidades espirituales y temporales de cualquier manera útil. Con respecto a qué es lo que cuenta como orientación familiar, toda cosa buena cuenta. Todo lo que hagan puede contar, así que infórmenlo todo. De hecho, el informe que más importa es la forma en que han bendecido y cuidado a los que están bajo su mayordomía, lo cual no tiene nada que ver con un calendario ni una ubicación específicos. Lo importante es que amen a su gente y estén cumpliendo el mandamiento de velar siempre por los miembros de la iglesia. El 30 de mayo del año pasado, mi amigo Troy Russell sacaba lentamente su camioneta del garaje para ir a la tienda local de Deseret Industries a donar algunas cosas.
cuando percibió que una de las ruedas traseras pasaba por encima de un bulto. Creyendo que había caído algo de la camioneta, se bajó y encontró a su preciado hijito de 9 años, Austin, boca abajo, sobre el pavimento. En este caso, los gritos, la bendición del sacerdocio, el personal de la ambulancia y los médicos del hospital no sirvieron de nada, en lo absoluto. Austin había muerto, sin poder dormir ni tener paz. Troy estaba inconsolable. Decía que era más de lo que podía soportar y que no podía seguir viviendo. Pero a esa brecha tan angustiante llegaron 3 fuerzas redentoras. La primera fue el amor y el espíritu alentador de nuestro Padre Celestial, una presencia que se comunicó por conducto del Espíritu que consoló a Troy, que le enseñó con amor y le susurró que Dios sabe lo que es perder a un hijo bello y perfecto. La segunda fue su esposa, Deidre, que sostuvo a Troy en sus brazos y lo amó y le recordó que ella también había perdido a ese hijito y que estaba resuelta a no perder también a su esposo. El tercero en esta historia es John Manning, un maestro orientador extraordinario. Desconozco, en realidad, el calendario de visitas de John y de su compañero menor al hogar de los Russell, o cuál fue su mensaje cuando llegaron a la casa de ellos. Desconozco la forma en que anotaron la experiencia en su informe, pero lo que sí sé es que la primavera pasada, el hermano Manning se agachó y levantó a Troy Russell de aquella tragedia en el pavimento, como si él mismo estuviese recogiendo en sus brazos al pequeño Austin. Como el maestro orientador, el atalaya o el hermano en el Evangelio que se suponía que debía ser, John simplemente asumió en su sacerdocio la tarea de cuidar de Troy Russell y velar por él. Para empezar, le dijo: Troy, Austin quiere que te pongas de pie, incluso que en la cancha de básquetbol, así que voy a estar aquí cada mañana a las 5:15. Tienes que estar preparado porque no quiero tener que entrar para despertarte. Y sé que Deidre no querría eso tampoco. No querría ir, me dijo Troy tiempo después. No quería ir, porque siempre había llevado a Austin conmigo esas mañanas. Y sabía que los recuerdos serían demasiado dolorosos. Pero John insistió, así que fui. Desde aquel día hablamos, o más bien yo hablé, y John escuchó. Hablaba durante todo el camino a la capilla y después durante todo el camino de vuelta a casa. A veces hablaba mientras estábamos estacionados frente a la casa y veíamos el sol salir sobre Las Vegas. Al principio fue difícil, pero con el tiempo me di cuenta de que había hallado fortaleza gracias a un jugador de baloncesto muy lento que medía 1,80 m de altura y que lanzaba la pelota terriblemente, pero quien me amó y me escuchó hasta que el sol por fin volvió a salir en mi vida. Mis hermanos del sacerdocio, cuando hablamos de la orientación familiar, de velar, del ministerio personal del sacerdocio o como quieran llamarlo, esto es de lo que estamos hablando. Les pedimos que en calidad de maestros orientadores sean emisarios de Dios a sus hijos, que amen, que velen y oren por la gente que se les ha asignado,
como nosotros los amamos, velamos and pray for you. y oramos por ustedes. May you be Que vigilant estén alertas in tending the flock of God. cuando apacienten el rebaño de Dios de manera acorde a sus circunstancias. Lo ruego en el nombre de nuestro buen pastor, Whose witness cuyo testigo soy, even the Lord Jesus. el Señor Jesucristo. Amén.